Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón acelerado. Hablamos de Hande Erçel, esa actriz turca que conquista corazones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella, y de su supuesta conexión, o mejor dicho, confesión, con Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo. Hande Erçel confiesa: mi único crimen es con Kerem Bürsin. Vaya declaración. ¿Qué significará esto? ¿Qué crimen del que habla Hande? ¿Y qué tiene que ver Kerem en todo esto? Vamos a desgranar esta historia paso a paso, analizando los rumores, las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para la relación entre estos dos ídolos turcos que tanto nos encantan. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, o simplemente te encanta el drama y las buenas historias del mundo del entretenimiento, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La frase "mi único crimen es con Kerem Bürsin" ha sonado por todos lados, y como era de esperar, ha generado un torbellino de especulaciones. Para empezar, debemos entender el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y del mundo, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su romance, que nació en el set de grabación, capturó la atención de millones de fans que se ilusionaron con cada paso que daban juntos. Sin embargo, hace ya algún tiempo los rumores de su separación comenzaron a circular, y aunque nunca hubo una confirmación oficial y contundente por parte de ellos, la distancia y la falta de apariciones juntos empezaron a dar indicios de que algo había cambiado. Y es aquí donde entra la misteriosa confesión de Hande. La frase en sí es intrigante, ¿verdad? Mi único crimen. ¿Un crimen? En el contexto del amor y las relaciones, la palabra crimen se usa a menudo de forma figurada, para referirse a un error, una equivocación, o algo que uno lamenta haber hecho o no haber hecho. Si interpretamos esta frase de manera literal, pues obviamente no vamos a llegar a ninguna parte. Pero si la vemos con la lente del romanticismo, de la intensidad de las emociones, y de la proyección que los fans tienen sobre ellos, entonces la cosa cambia. ¿Podría Hande estar refiriéndose a haberse enamorado perdidamente de Kerem? ¿A haber vivido un amor tan intenso que se sintiera casi prohibido o incontrolable? Una de las teorías más fuertes y que ha cobrado mucha fuerza en las redes sociales es que esta confesión de Hande se relaciona con el impacto y la intensidad de su relación con Kerem. Los fans que amaban verlos juntos, que seguían cada detalle de su vida, que fantaseaban con su futuro, quizás ven en esta frase una especie de reivindicación de ese amor, de esa conexión tan especial que existió entre ellos. Para muchos, verlos separados fue una decepción, y quizás Hande, al decir que su único crimen fue con Kerem, esté expresando que el único error, o culpa, que ella siente en todo este asunto, es el haber vivido un amor tan profundo y hermoso con él, un amor que, para bien o para mal, marcó un antes y un después en sus vidas y en la vida de sus seguidores. Pensemos en el tipo de relación que Hande y Kerem proyectaban. Eran dos actores jóvenes exitosos con un carisma arrollador y una química que traspasaba la pantalla. Su noviazgo se convirtió en un fenómeno y las expectativas de los fans eran altísimas. Quizás dentro de toda esa vorágine de atención mediática y expectativas, se crearon presiones o situaciones que llevaron a la ruptura. Y si Hande se refiere a Kerem como su único crimen, podría estar diciendo, de una manera muy poética, que lo único malo o problemático que le sucedió fue enamorarse de Kerem, porque ese amor, a pesar de su belleza, también vino acompañado de dificultades, de escrutinio público o quizás de un desenlace que no fue el que todos esperaban. Otra interpretación posible es que Hande esté utilizando la ironía o el humor para referirse a la intensidad de su relación o a la forma en que los medios y los fans idealizaban su amor. A veces, cuando algo es tan bueno, tan perfecto que parece irreal, se dice que es casi un crimen, que algo tan bueno pueda terminar o que sea tan difícil de alcanzar. En este sentido, Hande podría estar insinuando que el amor que vivió con Kerem fue tan extraordinario, tan fuera de lo común, que el simple hecho de haberlo experimentado, o las consecuencias de ese amor, son lo único que ella podría considerar como un crimen en el sentido más romántico y exagerado de la palabra. Ahora es importante recordar que en el mundo del espectáculo,
las palabras a menudo se sacan de contexto, se magnifican y se convierten en titulares. No tenemos la declaración completa, ni el tono exacto con el que Ande pudo haber dicho esto. Podría ser parte de una entrevista más amplia, de una publicación en redes sociales, o incluso una frase dicha en un tono juguetón. Sin embargo, el hecho de que esta frase haya resonado tanto indica la profunda conexión que los fans sienten con esta pareja. También debemos considerar la posibilidad de que Ande esté respondiendo a preguntas o comentarios sobre su relación pasada con Kerem. Quizás en una entrevista le preguntaron sobre sus relaciones más significativas, o sobre los momentos más intensos de su vida amorosa, y ella, con un toque de picardía o melancolía, respondió con esta frase. Es una forma de evadir una respuesta directa, pero al mismo tiempo, de reconocer la importancia de Kerem en su vida. ¿Y qué hay de Kerem? Él, hasta donde sabemos, se ha mantenido bastante discreto sobre su relación pasada con Ande. Si bien ambos han mostrado respeto mutuo y han evitado hablar mal el uno del otro, esta confesión de Ande podría ser un guiño o un recuerdo de los tiempos que compartieron. Es posible que Kerem, al escuchar esto, sonría o recuerde con cariño esos momentos. La verdad es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Por otro lado, es fundamental no caer en el sensacionalismo extremo. Si bien es un tema jugoso para comentar y debatir, debemos recordar que son personas reales con sus propias vidas y sentimientos. Si Ande se refiere a Kerem como su único crimen, podría ser una forma de expresar algo que ya quedó en el pasado, algo que ella ha procesado y superado, pero que por su intensidad, merece ser recordado de una manera peculiar. No necesariamente implica un arrepentimiento profundo o un deseo de volver, sino más bien una reflexión sobre la magnitud de lo que vivieron. Podríamos incluso pensar en un sentido de crimen de pasión. En el amor, a veces nos dejamos llevar por la intensidad, por las emociones desbordantes, y hacemos cosas que quizás, desde una perspectiva racional, no haríamos. Si Ande y Kerem vivieron un amor así, lleno de pasión, de entrega, de momentos inolvidables, entonces la frase podría referirse a la intensidad de esas emociones que los consumieron, a la entrega total que se tuvieron. El impacto de esta frase también reside en su ambigüedad. La belleza de las frases así es que permiten múltiples interpretaciones, y cada fan puede proyectar sus propios deseos y expectativas en ellas. Para algunos es la confirmación de que el amor entre Ande y Kerem fue tan grande que el simple hecho de haberlo vivido es un crimen, porque fue demasiado bueno para ser verdad, o porque su separación fue un gran error. Para otros podría ser una forma de cerrar un ciclo, de reconocer que esa etapa de su vida, aunque hermosa, también tuvo sus complicaciones, sus crímenes en el sentido de errores cometidos o decisiones tomadas. Sea cual sea la interpretación que le demos, lo que queda claro es que la figura de Kerem Bürsin sigue siendo un referente importante en la vida de Hande Erçel, al menos desde la perspectiva de los fans. Y a la inversa, la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera muchísima expectativa y curiosidad. Es el tipo de historia que nos recuerda que incluso en el mundo del glamour y las alfombras rojas, el amor, con todas sus luces y sombras, sigue siendo el motor principal. En resumen, la misteriosa confesión de Hande Erçel, mi único crimen es con Kerem Bürsin, es una frase que ha desatado un sinfín de interpretaciones. Podría ser una metáfora sobre la intensidad de su amor, un reconocimiento a la importancia de Kerem en su vida, una forma irónica de referirse a los altibajos de una relación mediática, o simplemente una declaración poética sobre los momentos que marcaron su vida. Lo cierto es que esta frase ha reavivado el interés en su relación pasada y ha demostrado el profundo vínculo emocional que sus seguidores tienen con la pareja que formaron. Al final del día, lo que queda es la huella que dejaron en la industria y en los corazones de miles de personas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cuál creen que es la verdadera interpretación de la frase de Hande Erçel? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Son la parte más importante de este canal y sus aportes enriquecen muchísimo nuestras conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y conocidos que también aman el mundo del entretenimiento turco, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.